Ok, seguimos entonces con el siguiente ejemplo, en el cual vamos a aplicar nuestro conocimiento de potencial eléctrico ya a problemas numéricos, ¿no? Como lo tenemos acá. El enunciado dice así: se tiene un campo eléctrico uniforme de magnitud 325 voltios sobre metro y que está dirigido en sentido negativo del eje Y. Las coordenadas del punto A son menos 0,20 en X, menos 0,30 en Y, unidades metro, y las del punto B son 0,40 en X, 0,50 en Y, también en unidades metro. Y nos piden que hallemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Para resolver este ejercicio, como siempre nos vamos a apoyar en un dibujo, como el que tenemos acá. Aquí tenemos nuestro sistema cartesiano XY, el campo eléctrico como lo dice el enunciado, apuntando en la dirección vertical hacia abajo. Tenemos el punto A, cuyas coordenadas son negativas ambas, en unidades metro, estaría en el tercer cuadrante. Y tenemos nuestro punto B, que tiene coordenadas positivas ambas, estaría en el primer cuadrante. El punto C es un punto transitorio, es un punto que vamos a utilizar para hacer los cálculos correspondientes. Es un punto que vamos a necesitar pues para hacer una pequeña parada, un stop. ¿Un stop por qué? Porque nosotros nos piden calcular la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Este ejemplo está colocado en uno de los libros que yo he recomendado, en el de Serway, tomo 2, edición 7. Y esta figura está allí, nos muestra que tenemos que calcular la diferencia de potencial siguiendo esta trayectoria que tenemos aquí. Bien, por lo tanto pues vamos a necesitar al punto C. Fíjense que el punto C tiene la misma coordenada Y del punto B, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a utilizar. Bien, esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a calcular la diferencia de potencial. Esta fórmula es parecida a la que vimos en el ejemplo anterior, de hecho es la misma, solo que hemos hecho algunos cambios que más adelante en este ejercicio lo vamos a mostrar. Entonces, con esta fórmula calculamos el potencial en B menos el potencial en A, es decir, el potencial en el punto de llegada menos el potencial en el punto de partida. Este negativo que ustedes ven allí viene del hecho. Recuerden que nosotros en el ejemplo anterior vimos una integral para calcular el trabajo. Esto tiene involucrado el trabajo y esto tiene involucrado a la energía potencial. Nosotros explicamos en alguna de las clases de que el cambio en el trabajo es igual al cambio en la energía potencial con un signo negativo. Es decir, el cambio en el trabajo y el cambio en la energía potencial están conectados de manera tal que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y este negativo, este hecho lo vamos a utilizar en este ejemplo. Bien, seguimos adelante entonces. Vamos entonces a calcular con esta fórmula la diferencia de potencial entre el punto C y el punto A. Luego vamos a calcular la diferencia de potencial entre el punto C y el punto B. Y finalmente pues sumaremos o haremos la suma de las dos diferencias de potenciales para hallar la que nos piden, que es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Vamos a devolver un momentico el dibujo. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la diferencia de potencial de aquí a aquí, luego la diferencia de potencial de aquí a acá, sumamos el resultado de acá con el resultado de acá para obtener la diferencia de potencial desde aquí hasta aquí. Es decir, nos vamos a ir desde el punto A hasta el punto B por el camino largo, pues. Otra cosa, para movernos desde A hasta C, seguimos una trayectoria vertical. Para movernos desde C hasta B, seguimos una trayectoria horizontal. La distancia que hay de acá hasta acá la vamos a llamar L. Recuerden que la integral de trabajo, la distancia la llamamos L, pero también no nos olvidemos que el recorrido de aquí para acá lo vamos a hacer de tal manera que nos vamos a mover distancias pequeñas y tendremos un diferencial de longitud, un diferencial de distancia o un diferencial de L. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos adelante. Todo eso lo estoy diciendo porque lo vamos a necesitar aquí. Entonces, BC menos BA es igual a menos la integral desde A hasta C
del campo eléctrico producto punto diferencial de L. Ya dijimos que dl pues va a ser la trayectoria entre el punto A y el punto C. No forma ángulo con el vector de L, por lo tanto ustedes podrán decir de que el ángulo entre ellos dos es 0, para que podamos aplicar la definición de magnitud de E por magnitud de dl por coseno del ángulo, que viene siendo 0. Entonces, sabiendo que coseno de 0 vale 1, nos queda simplemente la integral de D hasta C de E punto dl. Pero recuerden que dijimos de que nosotros no nos vamos a mover verticalmente desde A hasta C, ¿cierto? Por lo tanto, el dl lo podemos sustituir por diferencial de Y para que nos quede esto. El campo eléctrico, o mejor dicho, la magnitud del campo eléctrico es constante, va a valer siempre 325 voltios sobre metro, y luego pues lo podemos sacar de la integral. Resolvemos la integral que nos queda y acá tenemos. Los límites de integración van desde la coordenada Y del punto A hasta la coordenada Y del punto C. Pero recuerden que anteriormente dijimos de que el punto C tiene la misma coordenada Y del punto B. En este caso sería ¿cuánto? 0.50 metros. Entonces acá, al hacer la sustitución, fíjense que el vector campo eléctrico, perdón, no es el vector campo eléctrico, es la magnitud del vector campo eléctrico, está en voltios sobre metro. Y esta diferencia que tenemos acá será en metros porque las coordenadas de ambos puntos están en metros. Entonces fíjense que esta diferencia que ustedes ven aquí, esta recta que ustedes ven aquí, nos va a quedar en metros. Y como esto está en voltios sobre metros, se cancelan los metros y queda voltios. Sustituimos el valor del campo eléctrico, multiplicamos por el resultado que nos da acá y nos da menos 422,5 voltios. Es decir, que la diferencia de potencial entre los puntos A y C es de menos 422,5 voltios. Ahora nos falta por hallar la diferencia de potencial entre el punto C y el punto B. Lo vamos a sacar con una fórmula similar a esta. Pero fíjense que aquí yo estoy diciendo que la diferencia de potencial entre el punto B y el punto C es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Bueno, es muy simple. Es porque el punto C y el punto B están alineados, están en la misma línea. Es decir, el potencial aquí, el potencial en C y el potencial en B es exactamente el mismo. ¿Y qué ocurre cuando yo resto dos cantidades que son iguales? ¿Cuánto me da el resultado? Nos da 0. Es el mismo razonamiento de cuando decimos que el pajarito pone sus dos paticas en la misma línea de transmisión, en la misma línea de alto voltaje de las calles. Como tiene sus dos patitas colocadas, una en el punto B y la otra en el punto C, pues no hay potencial sobre él, es 0. Pero si pone una patita en el punto A y una patita en el punto C, ahí va a haber un potencial que lo va a freír al pajarito. ¿Ven? Entonces es exactamente el mismo principio. Entonces quiere decir que al final la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que es lo que queríamos calcular, vale menos 422,5 voltios. Ahora, observen este otro dibujo que tenemos aquí. La misma situación de antes, ¿de acuerdo? Punto A, punto C, punto B. Pero ahora queremos pasar directamente del punto A al punto B. Es decir, queremos calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, pero siguiendo esta línea. No yéndonos primero por aquí y después por aquí, no, sino directamente desde A hasta B. Es decir, que nos vamos a ir por esta línea que ustedes ven aquí. L representaría la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Ese es L. Pero recuerden, nosotros nos vamos a ir moviendo de aquí para acá despacito, poquito a poco. ¿Entramos de qué tamaño? Diferencial de L. Ahora bien, en un punto cualquiera de esta trayectoria,
tenemos que nuestro DL va en esta dirección y nuestro campo eléctrico en esta dirección, como lo dice acá el enunciado. Pero entre DL y E se establece un ángulo, que es el ángulo diferencial, o perdón, tita, el ángulo entre DL y E. Esto lo hacemos para cuando vayamos a aplicar esta formulita que tenemos aquí. Ahora, yo dejo para consideración de ustedes que estudien este caso, hacerlo por acá, y ya sabemos que nos tiene que dar menos 422,5 voltios. Bien, eso es algo que yo les dejo para su consideración y espero que lo puedan resolver.